¿A dónde iré? Si en medio del dolor me has abrazado, si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar donde yo quiera estar. En tus brazos, en tu presencia, En Señor. los brazos de papá. Presencia, mi Dios, te amamos cada día, mi Dios. En los tu brazos presencia, de mi Dios. papá. La presencia de nuestro Padre. En los brazos de papá. Gracias, Espíritu Santo. No, Son tus no, brazos, mi Dios, no, nuestra amistad, mi Dios. Tu presencia, mi Dios, ampararte, mi Dios. iré. Solo En ti encuentro mi esperanza. Y solo tú eres Ahora en esta noche, mi Dios, oramos por este servicio, mi Dios. Declaramos tu presencia, mi Dios, orando, mi Dios. En nombre del sobrenatural, mi Dios. Oramos que tú, mi Dios, tocas cada persona, cada vida. Atestas la programación, mi Dios. Que esta noche sea bendición sobre cada vida de cada uno, mi Dios. Para todo, cada corazón, cada persona que está escuchando, mi Dios, en esta noche, mi Dios. Porque yo sé que tú has traído palabra del cielo, revelación, palabra de edificación, mi Dios. Testimonio que va a impactar las multitudes, mi Dios, que va a llegar a los corazones, mi Dios. Que están necesitados, que están esperanzados, mi Dios. Que puedan mirar tu milagro, mi Dios, tu poder, mi Dios, estamos en esta noche, mi Dios. Habla en nuestros corazones, ministranos, mi Dios. Usa, mi Dios, nuestras vidas, mi Dios, para hacer la vida a otros, mi Dios. Y que tu nombre sea glorificado en esta noche. Que tu nombre sea glorificado, mi Dios, en nuestras redes, mi Dios. Que tu nombre sea glorificado en la vida de cada hermano que está escuchando, en tu nombre, mi Dios, en esta noche, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor. Padre, gracias, Espíritu Santo. Que tenemos todo en el mismo, mi Dios. Que tenemos tus planes, mi Dios, y que debes restaurar, mi Dios, este programa, mi Dios, que queramos ser valientes en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Que tu Espíritu Santo De los brazos de papá. de cada uno, mi Dios, por nuestras vidas, mi Dios, que pedimos a oír tus palabras de nuestras bocas, que sea tú hablando, ministrando. Gracias, Señor. Amén, gloria a Dios. Bienvenidos a cada uno que está en esta noche, conectado en esta noche con nosotros. Bienvenidos al programa Altar Familiar. Bendiciones a todos. Buenas noches a todos que están entonados. Amén. Hoy es otra noche más donde Dios va a tener palabra, donde Dios tiene palabra para cada uno de nosotros en esta noche. Hoy es una noche especial porque aquí tengo mi esposa. Aquí yo soy César Landeros, aquí mi esposa Esther Landeros. Aquí estamos completamente en vivo para cada persona que está entonado en esta noche desde Nicaragua, desde aquí Estados Unidos, California, área de la bahía. Estamos completamente en vivo, las 7 en Nicaragua, 5 acá en Estados Unidos. Y yo sé que esta noche va a ser noche de bendición. Dios tiene palabra para cada uno. Yo sé que Dios va a tocar la vida de cada uno y va a tener el privilegio no más que ser tocado por la palabra, pero también escuchar testimonio, cómo Dios opera y trabaja en la vida de uno. Amén. Ahora, cómo nació este programa Altar Familiar, cómo Dios obra en la familia, cómo Dios transforma vidas, cómo Dios cambia la vida totalmente. Están personas sin rumbo, sin dirección, perdido. Cómo Dios puede tocar y transformar tu vida. Y qué más poderosa que dar un testimonio. Hoy en esta noche vamos a estar compartiendo, mi esposa y yo vamos a estar compartiendo un tema que se llama De las calles al altar.
Amén. Amén. Se llama de las calles del altar. Al altar. Al altar. Amén. Y vamos a estar dando un tiempo de testimonio a conocer nuestra vida, cómo llegamos a los pies de Cristo. Hoy vamos a estar entrevistando a mi esposa, amén, que está aquí conmigo. Mi esposa es Esther Landeros, ya no es Osorio, amén. Antes muchos la conocen como Osorio, pero aquí es Landeros. Aquí en Estados Unidos, cuando se casen, aquí es requerido, es un requerimiento que las mujeres cambien su pedido, tomen el pedido del esposo, y es por eso se llama Landeros. Yo sé que en otros países de Centroamérica no es mucho de un requerimiento, pero aquí en Estados Unidos es un requerimiento que la esposa tome el pedido del esposo y cambie su pedido. Es por eso es Landeros. Ya soy el Landeros. Amén. Amén. Y que salude a la gente, amor. Bueno, para mí es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo. Acabamos de llegar de hacer unas diligencias, pero le digo a mi esposo, tenemos un poquito ya de tiempo que se pasó de las 5, pero vamos a hacer este programa porque es una bendición. Recuerda de que todos los miércoles mi esposo está compartiendo palabra contigo a través de Altar Familiar, pero hoy queríamos hacer un programa especial y también tendrá continuación el próximo miércoles. Hoy vamos a hablar un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida y el próximo miércoles vamos a estar compartiendo de lo que Dios ha hecho en la vida de mi esposo. Así que es una bendición. Muchas gracias por estarnos acompañando y no se desconecte. Yo sé que Dios va a hablarte a ti hoy en este programa. Amén. El propósito que queremos no más presentar la programa, el altar familiar, pero también queremos que cada uno conoce nuestras vidas, cómo Dios operó en nuestras vidas, cómo nosotros llegamos a los pies de Cristo, cómo los conocemos y cómo Dios realmente transformó nuestras vidas. No más queremos hablar de la palabra de Dios, queremos demostrar el poder de Dios atrás de nuestros testimonios, nuestro diario vivir, cómo Dios tocó nuestras vidas, cómo llegamos a los pies de Cristo y qué está haciendo Dios hoy en este día en nuestras vidas. Hoy van a conocer la vida de mi esposa, como muchos la conocen mejor allá atrás de su programa, atrás de amistad y familia, pero van a conocerla más personalmente, cómo Dios ha tocado su vida. Y vamos a comenzar ahorita, quiero hacerle unas preguntas y mi esposa va a comenzar a compartir su testimonio y la próxima semana va a estar compartiendo la mía. Y yo sé que va a ser de mucha bendición a la vida de cada uno que está que están en línea hoy en esta noche. Si tiene otra cosa, si tienen preguntas, ocupan oración, peticiones de oración, por favor escríbanos aquí en el chat, pero también si no quiere, es algo más profundo, más privado, pues pueden escribirlos en mensaje. Y gracias a todos que ha escrito a los otros en privado. Gracias por aquí estamos orando por su petición, estamos orando por ustedes. Si ustedes ocupan atención y Dios toca su vida atrás de la programación, atrás del testimonio de mi esposa y ocupan hablar, quieren sacar cosas, aquí estamos para ayudarle y puedes mandarnos un mensaje en privado y ponemos a entender la necesidad y orar por ti, amén. Y siempre dirigirte a los pies de Dios, amén. Vamos a comenzar en esta noche. Primeramente, esta es mi linda esposa hermosa que es Esther Landeros. Diles por ahorita de ti, amor. ¿Quién es Esther Osorio? ¿Quién es Esther Landeros? Ok. Me dice mi esposo hace unos días, me gustaría que tú compartieras con todos en el programa Altar Familiar tu testimonio. Y le digo yo, está bien, vamos a hacerlo. Creo que casi no, amor, no he platicado mucho sobre Esther Osorio como tal. En una ocasión compartíamos en el programa Oasis de Esperanza de mi hermana Pastora Ruth Osorio el testimonio en la parte del accidente de mi familia, de mi mamá. Pero mi esposo, platicábamos con mi esposo y me decía, me gustaría que compartieras desde tu niñez. ¿Quién eres tú? ¿Quién eras tú y quién eres tú ahora? Amén. Sí, es mi pregunta. Normalmente vamos a comenzar de tu niñez y pues cómo Dios fue, cómo creciste. En primer momento, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue mi niñez? ¿Cómo fue tu niñez?
bueno, la mayoría de las personas que me conocen, creo que casi todas las personas que se conectan por acá, y los que no, pues bienvenidos, que Dios les bendiga. Para nosotros es un placer que compartan este tiempo, este espacio de altar familiar, este programa que es una bendición, donde Dios pone una palabra en nuestros corazones y la compartimos con ustedes para que sea de edificación para tu vida y para tu familia también. Esther Osorio, dice mi esposo. Vamos a empezar desde mi niñez. Cuando yo nací en un matrimonio cristiano. Amén. Mi mamá era hija de pastores cuando conoció a mi papá, que no era cristiano todavía. Él era un muchacho que caminaba en las calles así, haciendo sus cosas, pero cuando conoció a mi mamá lo primero que le preguntó era si era cristiano. Eso lo cuenta mi papá. Y él dice sí, aunque todavía no era. Y de repente empezó, mi papá vino a los pies de Cristo, por mi madre. Ella fue el camino que Dios usó para que él conociera de su palabra. Bueno, se conocieron, ya éramos 4 hermanos, 3 mujeres y un varón. Sí. Soy la segunda de 4 hermanos, hablando de mi papá y mi mamá. Sí. Y nací en un matrimonio cristiano. Había muchas cosas, no vamos a tratar de contar lo más posible, pero lo quiero resumir porque quiero llegar al punto principal, y es quién es Dios en mi vida actualmente. Pero cuando yo nací, mis papás, Dios hizo un llamado, les hizo un llamado al ministerio pastoral. Y fue un llamado que, estamos hablando de aquellos tiempos, donde era un llamado directamente de parte de Dios, y también uno sentía ese llamado. Uno decía, ok, esto es de parte de Dios. Pero cuando yo nací en ese matrimonio que ya tenía un llamado de parte de Dios a servir en el ministerio pastoral, te cuento, amor, que había mucha escasez económica en mi casa. Tanta de que no comíamos, cuando yo era niña todavía, no comíamos los 3 tiempos de comida que normalmente conocemos, desayuno, almuerzo y cena, sino de que comíamos lo que había en el momento, a la hora que estuviera ese día. Sí. No tenías como ¿cómo se dice? Las tres sirvos del día, pues. Los 3 tiempos de comida que regularmente pues se conocen. En ese entonces también recuerdo que mi papá estaba tan frustrado porque eran unos tiempos donde los pastores tenían que entregarse en tiempo completo a la iglesia, al servicio de la obra como pastores. Pero recuerdo que mi papá y mi mamá se turneaban para salir, y ellos iban a tomar fotos a Costa Rica o a otras ciudades donde habían diferentes lugares donde se pudiera tomar una foto y tener un poco de dinero para llevar a nuestra casa, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que mi papá en una ocasión dice, agarró el carnet de pastor y lo tiró al suelo y dice, no, esto no es lo mío, porque mi familia se está muriendo de hambre y yo necesito hacer algo más porque necesito traer alimento a mi casa. Amén. Cuando eso pasa, mi mamá, esto lo cuenta mi papá, mi mamá recoge el carnet de credencial, se lo pone en la bolsa, tú sabes, en la bolsita de la camisa de vestir. Sí. Lo pone y le dice, puedes tirar este carnet las veces que quieras, pero el llamado te lo hizo Dios. Amén. Y si Dios te llamó, Dios proveerá. Amén, amén. Eso es algo que a mí me impacta cuando lo escucho, porque dice mi papá que al tiempo, como a los minutos, llega una señora que destazaba. ¿Tú sabes qué es destazar? No. Ustedes sí saben qué es destazar. Que mataba, que vendía carne de res, carne de vaca. Sí. Ok. Y ese día le sobró un balde de carne, de todas partes de la carne de la vaca. Y dice, bueno, y que Dios hizo sentir a esa persona llevarlo al pastor Osorio. Y le dice, llévaselo a él porque yo lo quiero bendecir. Y la señora llegó a la casa, llevó el balde de carne y le dice, aquí me mandó Dios
con este balde de carne para ustedes. Dice mi papá que comí, porque después de eso tuvimos carne para comer por mucho tiempo. Gloria a Dios, Después amén. de que hubo un momento de frustración donde nos estábamos muriendo de hambre y Dios proveyó. Desde ahí ya pudimos ver de que Dios provee la primera vez. Amén. Pues crecimos, ¿verdad? Bueno, crecí, estamos hablando de mí, seguí avanzando en la vida. No teníamos todos los recursos económicos, pero algo que mi papá sí nos enseñó. Ahí está mi papá conectado, dice amén, así es. Su nombre. No me dejan mentir, mi papá es Osorio, Pastor Osorio. completamente conectado en Amén. vivo. Es que nos enseñaron de Dios. Amén. Yo recuerdo que desde niña yo pasaba en la iglesia, yo no había un domingo que yo no estuviera en la iglesia. Amén. Y yo miraba a mis compañeros de la escuela, digamos, desde la primaria, el preescolar, Sí. que los domingos generalmente se iban como al juego, a la cancha, como le decimos nosotros, al estadio Sí. o a un parque. Pero, ¿para dónde me llevaban mis padres? La iglesia. Para la iglesia. Amén, así es. Al principio uno no lo entiende, uno como niño siempre quiere andar jugando y andar como... Pero la Biblia es clara cuando dice, instruye al niño en mis caminos, para que cuando sean viejos no se aparten de ellos. Amén. Y creo que mis padres hicieron ese esfuerzo plus de no solo dirigir una obra, una iglesia, sino también de instruirnos a nosotros en el camino de Dios. Amén. Esa es mi niñez, Eso parte fue. de mi niñez. Sí, tengo recuerdos, te quiero contar un recuerdo que tengo, que te quería comentar, les quería compartir a ustedes. De que siempre, a pesar de que no había mucho en mi casa, hablando económicamente hablando, ni muchas posibilidades económicas, siempre crecimos conociendo de Dios, leyendo la Biblia, aprendiendo qué era orar, aprendiendo sobre qué era ser cristiano en general. Amén. Amén. So, ahorita que creces, pues eres de Nicaragua, obviamente, vienes de Nicaragua, creces en una familia cristiana, donde estaba bajo de recursos, y tu papá toma un llamado a pastorear, y tu mamá toma turnos a trabajar, y va a Costa Rica a trabajar para proveer la familia, y casi tu papá tira el pastoreado. Y pasaron momentos de escasez, pero también momentos, tú dices, bonitos, porque tu papá siempre te instruyó en los caminos de Dios. ¿Cuáles son esos momentos bonitos que tú experimentaste de tu niñez? Uno ¿Qué de los recuerdas? recuerdos que yo tengo de mi niñez, Ajá. ahorita se me vino a la mente. Ajá. Mi papá pastoreaba en una iglesia en una ciudad que se llama Terrabona, Sí. en Nicaragua. En aquel entonces era un caserío, un pueblo pequeño. Ahorita pues es una ciudad más desarrollada. Pero yo recuerdo algo, y yo te he contado esta parte, que llegaban las hermanas a la iglesia. Ajá. Yo te he contado, Sí, ¿verdad? sí. En caballos, y las hermanas llegaban con sus pantalones y sus faldas arriba, yo me acuerdo, y llegaban en sus caballos los domingos para congregarse. Ese es uno de los recuerdos bonitos que tengo. Y dos, me acuerdo que a mí había un hermano que tocaba una guitarra, pero yo quería que me acompañara a cantar un especial de rap, de reggaetón. Entonces el hermano no me podía acompañar a cantar un reggaetón, y yo me tiraba mis letras de reggaetón ahí como la gran cosa. Yo te hablo de ahí desde los 6 a los 7, 8 años. Ese recuerdo en esa ciudad. A mí me gustaba mucho. Yo escuché por primera vez el reggaetón a esa edad. Un disco que le habían regalado a mi papá, Sí. de Funky. Entonces yo ahí cantaba mi maestro, ese es mi maestro, la que te canta todo el tiempo. Sí. Pero era, de hecho, ese género musical en aquel entonces todavía, pero sí, pero en aquel entonces era como muy un tabú, Sí. que no era cristiano, aunque las letras que yo me aprendía eran letras que me edificaban a mí como niña, y esos eran los especiales que yo cantaba en la iglesia. Te hablo de 6 a 8 años aproximadamente. Cuando salgas a desarrollar tu mano encantada, a adorar a Dios. Me decías también que tocabas en la iglesia y todo también, ¿no? Eso ya más adelante Sí. en la otra ciudad, sí. Yo te sé Ok. a tocar. Otra pregunta que yo tengo, ¿qué recuerdo tienes de tu niñez que te dio mucha tristeza, que te impactó tu vida de niñez? ¿Qué recuerdo triste tengo? de mi Sí, ¿cuál niñez? recuerdo triste tienes en tu niñez? Hay uno. Ajá. Hay un recuerdo, como les comentaba al principio, estaba, mi familia atravesaba no solo el hecho de trabajar en el ministerio a tiempo completo, Sí. sino que también
había mucha escasez económica, no solo en mi familia. Tú sabes, Nicaragua es un país bendecido por Dios, pero habían momentos en mi casa donde no había mucha bendición. Sí bendición, más no economía. Sí, sí. Bueno, aclaro esa parte. Entonces, había una ocasión que yo me iba a graduar del preescolar. Entonces, como no había dinero, obviamente me tenían que comprar los zapatos, el uniforme. Tú sabes, lo que usa uno para graduarse, todos los que conocemos esas. Aquí yo sé que casi no se hacen esas cosas, pero en Latinoamérica sí, uno marcha para una graduación y todo, para que le entreguen su diploma. Entonces, yo me acuerdo que ese día, para esa ocasión, mi papá se fue a trabajar a otro país, a Costa Rica. Se fue a trabajar, esto ya te dije que tomaba fotos. Ajá. Y él no estaba en mi graduación. Sí. Entonces a mí me acompañó un hermano que si no me equivoco se llamaba el hermano Pedro, Sí. que era el que tocaba la guitarra, que te digo. Y él me llevó. Yo creo que ese es el recuerdo más triste que tengo, de que mi papá no me haya llevado por la situación de trabajar en el ministerio, pero depender de Dios. Obviamente dice la Biblia que la fe sin obra es muerta. Sí. Entonces mi papá y mi mamá, ya te dije, se turneaban para ir a trabajar. A conseguir dinero para sustentar el hogar. Sí. Entonces creo que ese es el recuerdo que yo tengo más. Que te da tristeza, que no podían estar por falta de recursos y a veces no podían estar en momentos especiales. Ese día específicamente, porque después, ya para otras promociones, sí, mi papá estaba presente, él me llevó, en la promoción de sexto grado, él me llevó, marchó conmigo. Sí. Allá son 3 promociones, amor, aparte de la universidad, Claro que sí. la de preescolar, primaria y secundaria. Claro que sí, más que recordar es muy importante la importancia. Yo sé que muchos a veces por la necesidad, la escasez, a veces no es permitido. Pedimos oportunidades de estar ahí con nuestras familias y ser queridos, pero la importancia siempre pasar ese tiempo con la familia, y gracias a Dios que tu papá podía recuperar ese tiempo, por eso en un momento que marcó tu vida. Díganos, ¿qué más viviste en tu vida? ¿Cómo fue tu, no de niñez, pero adolescencia, adolescencia? Bueno, ahí ustedes escuchan al baby que está con nosotros porque quisimos hacer esto bastante familiar. Sí. Y aparte solo estamos los dos, entonces aquí está con nosotros compartiendo este tiempo. Bueno, eso de mi niñez. Te puedo decir que fue una bendición mi niñez, a pesar de todas las dificultades y todo lo que pasó. Lo estoy resumiendo bastante porque quiero llegar al mensaje central al final. Pero en mi adolescencia, tú mencionabas que yo tocaba algún instrumento. Bueno, yo me acuerdo que, ya mi papá se fue, nos fuimos como familia a otra ciudad que se llama Esquipulas, en Matagalpa, que tú conociste. Entonces, que es una ciudad que ha sido una ciudad de mucha bendición para mí, para mi familia. Sí. Puedo decirte de que hay personas que Dios ha usado de muchas maneras para hacer de bendición a nuestra familia en esa ciudad. Claro, sí. Bueno, llegamos a esa ciudad cuando yo llegué, tenía casi 8 años. Ajá. Y cuando estaba ahí, tengo un recuerdo de ahí que se me vino ahorita. Sí. Yo quería irme sola para la escuela, todavía estoy en la primaria. Y había una casa que tenía una llama. No sé si tú sabes qué es una llama. Sí. Es un animalito. No, llama, sí. Que quedaba cerca de la escuela. Claro. Y entonces yo me acuerdo que, creo que fue el primero o segundo día que me fui sola. Y yo me quedé, saliendo de la escuela, me quedé ahí, platicando con ese animalito, con esa llama. Y era la tarde y todavía no llegaba a mi casa y mis papás preocupados, porque yo tampoco sabía cómo llegar. No conocía todavía bien. Ese recuerdo que tengo ahí. Cuando yo tenía 11 años, 10, casi 11, llega por primera vez una batería a la iglesia. Antes solo había piano, guitarra, estamos hablando de ese entonces en la iglesia. Entonces llega una batería, yo no sé qué es una batería, nunca la he visto, nunca la he tocado, pero me llamaba la atención. Sí. Y yo miraba que ya los hermanos, algunos ya uno tocaba el piano, uno la guitarra, y dije yo voy a ir a ver qué es eso, voy a ver si aprendo, a ver cómo se toca. Y yo me metía. Tú sabes, la batería tenía como un capote, una capa negra para que no se empolvara y eso. Sí. Yo me ponía abajo de la batería a hacer
ruido, sonido. Y había un hermano que le decía al pastor, quite a su niña de ahí que hace mucho ruido, no sabe tocar esos cumbos. Una palabra muy nica, amor. Y entonces, pero mi papá vio que había un interés en ese instrumento y con esfuerzo nos pagó a mi hermana piano y a mi batería para estudiar en una academia en la capital. ¿Qué te hizo tener interés en la música? Pues desde niña siempre tuve el interés. Te conté que yo cantaba reggaetón en la iglesia Sí. allá. Pero siempre quise sentirme involucrada en las cosas de la iglesia. Sí. A mí me gustaba andar en todo. De hecho, muchas personas le comentaban de que yo era muy metida o muy salida, no sé, de una de esas dos, porque me gustaba estar en todo. Pero era lo único que me podía identificar con las cosas de la iglesia. Yo no me podía identificar con las cosas de afuera porque no era el estilo de vida que habían aprendido desde pequeño. Sí. Entonces todo lo que era de la iglesia a mí me llamaba la atención. Yo andaba en todo. Y yo me acuerdo de esto, te lo voy a contar, se lo quiero contar aquí a toda la audiencia también. Sí. Que cuando fuimos, el primer día que nos fuimos para a la academia a estudiar la música, me acuerdo que mi papá nos llevó, pero no había recursos para, tú sabes, teníamos que el pasaje de ida, el pasaje de regreso, aparte comida, Sí. y aparte pagar la academia. Entonces yo me acuerdo que mi papá nos lleva a Multicentro, se llama, en Managua, en la capital, y nos pregunta si queremos algo, y nosotros queríamos hamburguesa. Yo me acuerdo que él nos compró hamburguesa y para él no se compró. Sí, no. Porque no tenía, porque aparte que nos llevó, después viajábamos cada sábado, y aparte de viajar y los pasajes, nosotros llevábamos nuestra comida. Amén. Porque no llegábamos al nivel de poder pagar hasta una comida. Entonces, ese fue un sacrificio que yo recuerdo mucho, porque aparte del aprendizaje, fue una manera de valorar lo que mis padres estaban haciendo por nosotros. Claro. Sí tuve algunos maestros en la ciudad, algunos muchachos que me dieron clases de batería, pero cuando empezamos a viajar a la capital a estudiar con mi hermano, estudiaba piano, mi maestro era Martín Laguna. En aquel entonces no era tan sonado como ahora. Martín Laguna se llama él. Pero fue una bendición muy grande. No terminamos, digamos, todos los años que se necesitaban estudiar por cuestiones económicas, pero lo que aprendí, lo aprendí con mucho valor. Claro que sí. Yo me acuerdo que era cada sábado el viaje y cada sábado yo lo valoraba. Yo llegaba a la ciudad, a mi iglesia, a la casa, y yo me iba a practicar todo lo que me enseñaban porque yo sabía el sacrificio que se estaba haciendo. Entonces sí fue una bendición para mí esa etapa, en esa etapa de aprendizaje en la música, digamos. So, ahorita tú estás de niñez, para clarificar, comenzaste a tomar interés en la iglesia, comenzaste a participar en la iglesia, tu padre y madre te instruyen en la iglesia y tú te comienzas a amorarte con la música, con los cantos y a servirle a Dios desde tu niñez, tu infancia, que pues yo sé que pasaron el cassette, pero todavía fueron muy bendecidos a ser parte, a levantar una obra, pero también a servirle a Dios y comienzas a encontrar tu pasión a cantar. ¿Qué pasa con el tiempo? Yo sé que tú has pasado cosas fuertes en tu niñez, en tu juventud. ¿Qué fue pasando cuando fuiste creciendo? ¿Qué fue el momento en tu vida que te impactó y transformó tu vida? Bueno, voy a hacer un paréntesis antes de contestarte eso. A los 11 años también fue la primera vez que yo tuve contacto con la danza. Su nombre. No te lo había mencionado, pero es algo que también actualmente pues Dios me ha bendecido a través de la danza. Claro. De todo lo que he compartido y aprendido también. Fue la primera vez, me acuerdo que hermana Sandy Alcántara dijo en la iglesia, le dijo a mi papá, a los pastores, vamos a sacar un especial de danza en el día de la Biblia. Y ya me acuerdo que íbamos con un vestido blanco hasta abajo, sin solo llevaba una estrella acá que se le puso, un vestido liso hasta abajo, unos zapatitos de lona blancos, el cabello suelto y una cintita aquí. Amén. La cuestión es que esa fue la primera vez que yo dancé sin saber que Dios tenía algo preparado para mi vida a través de la danza también. Pasaron unos 2, 3 años aproximadamente y le dice a mi papá, a mi hermana, te voy a mandar a estudiar a una academia para que les ayudes a las niñas de la danza en la iglesia. Y yo escucho esa plática y me meto y le digo, ¿y por qué a mí no me la paga también? Amén. Y entonces mi papá me pregunta, ¿y es que te gusta la danza?
Y le digo yo, no sabemos. ¿Qué sabemos? Le digo yo, si yo salgo mejor. Entonces, hasta ahí quedó esa plática. Mi hermana buscó una academia, estudiamos las dos en una academia ahí en la capital de danza ya buscando la manera de mejorar y de mejorar también como equipo en la iglesia. O sea, no solo vimos el hecho de, no invertimos no solo para ella y yo sobresalir, sino de que todo el equipo pudiéramos hacer mejor lo que estábamos haciendo para Dios. Y ahí Dios me permitió ser maestra de esa academia. Me di cuenta de la pasión que tenía para danzar y de ese llamado que Dios tenía en mi vida en el ministerio de la danza como tal, que ha sido de altas y bajas, pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Tú comienzas a servirle a Dios, comienzas a encontrar tu llamado, tu pasión, que es la danza, comienzas a danzar por Dios. Tu papá, esos padres que pasaron a hacer todo ese esfuerzo para pagar las clases de danza, para que tú puedas desarrollar algo que te apasionaba y comienzas a desarrollar tu llamado en las academias, comienzas a servirle a Dios con todo tu corazón. Yo me acuerdo que me dijiste también en las células, a influenciar jóvenes y participar mucho en la iglesia, y Dios comenzó a usar. ¿Qué fue un etapa que tú vas desarrollando tu llamado? Ahí está. Tú vas desarrollando tu llamado. ¿Y qué pasa? ¿Qué fue el momento que te impactó tu vida? Que pasaste en tu vida que quería impedir que no alcanzas el propósito de Dios en tu vida. Como todos saben y conocen a mi familia, creo que todas las personas que están escuchando y que van a escuchar este programa se darán cuenta de que en mi familia sucedió algo que no solo impactó a mi familia como tal, sino a la iglesia y a la ciudad en general, incluso a muchas personas que conocían a mi papá y a mi mamá. Bueno, ya pasa el tiempo, estamos sirviendo en la iglesia como familia pastoral, entregados en la obra del Señor, cada uno de nosotros desempeñándonos en diferentes áreas de lo que Dios nos había permitido desarrollar a lo largo del tiempo. Y en alguna ocasión, cuando ya estaba en mi adolescencia, en mi último año de la secundaria, sucedió un accidente en mi familia, en mi casa, en mi hogar. Pasó un accidente. Un accidente. Creo que ya todos han escuchado, pero quiero contarles a todos aquellos que se están conectando y que lo van a ver, que tal vez no saben ni quién soy, ni qué pasó. Que no se trata de quién soy yo exactamente, sino de quién es Dios en mi vida. Amén. Bueno, yo tenía como 15 años aproximadamente por ahí, y era un 14 de septiembre. Estábamos... toda mi familia, excepto mi papá, que él decidió quedarse en la casa, estaba en la casa él viendo un programa, y mi mamá, mi hermana mayor, yo, mi hermana menor, mi hermano más pequeño y dos muchachos, fuimos a un río. Andábamos bañando en un río. Saliendo el 14 de septiembre allá en Nicaragua, amor, se celebra una actividad patria. Entonces nos fuimos terminando esa actividad. Teníamos había mucho sol, tú sabes, mucho calor, y decidimos ir a bañar a ese río. Estando en el río, para resumir, estaba lloviendo en la cabecera y empezó a bajar, tú sabes, el río se creció, empezó a bajar desde la cabecera el agua, y hasta el punto donde estábamos nosotros, que hubo una crecida, se le llama allá. Estábamos todos dentro del río. Yo no les puedo expresar exactamente el sentir de cada una de las personas, pero sí les puedo decir lo que yo sentí en ese momento. Yo estaba dentro de esas aguas también. El río me arrastró a mí también. Yo era parte de también una tragedia, aparte de ya 3 muertes, una muerte más. No solo yo, todos los que estábamos dentro de ahí. Y amor, algo que yo siempre le digo a las personas cuando logro contar un poco de esto, es que a veces nosotros creemos de que Dios nos va a dar la oportunidad de, antes de morir, arrepentirnos. Y yo por lo menos puedo decirles que uno tiene que estar preparado en todo tiempo, porque en ese momento, cuando a mí me pega el agua fuerte, mi mente queda en blanco. Si yo moría en ese momento y yo no andaba bien con Dios, entonces tú sabes cuál es el fin. Pasas un momento en tu vida, van a un río, para amplificar la audiencia ahorita.
vas a un río, pues, todo va bien, el ministerio va creciendo, se va desarrollando tu papá, tu familia, y ustedes un día para atrás va a un río. Y en ese río pasa un accidente, el río se viene, se crece y vino. Y en ese momento tú no sabes qué pensar, porque llegó instantáneamente. Y ahí en ese accidente, perdiste, ¿quién falleció en ese accidente? Ok, entonces cuando hubo esa crecida, ya a mí me arrastró el agua casi a todos. Mi hermana Ruth, pastora Ruth, estaba ahí en una piedra que estaba a punto de hundirse. Ella también ha contado este testimonio, vayan a escuchar lo que es una bendición también. Pero cuando yo estoy siendo arrastrada por el agua, uno de los muchachos me agarra del brazo y yo me agarro de una rama. Tú fuiste a conocer el río. Sí. Y yo veo atrás de mí que viene mi mamá Claro. con mi hermano agarrado en brazos. Y ya después los miro pasar y cómo van en el agua. En mi mente no hay ningún pensamiento de muerte en ese momento, para nadie. Entonces yo lo único que pensaba era, cuando alguien nos llegó, no es que pudimos salir caminando ni tampoco nadando, fue que alguien llegó y nos rescató. Sí. Más un tiempo después, unos minutos después, alguien que pasó por ese río, iba a una finca, ya le llamamos finca a los ranchos. Iba a su finca y alguien le dijo, patrón, ¿cómo se cruzó ese río si es un monstruo? Sí. Y entonces él se acordó, la familia del pastor estaba en el río. Sí. Y él se regresó con mecates de esos que amarran, tú sabes, el ganado. Claro. Y nos sacó uno por uno. Ajá. Se metió él arriesgando su vida también y nos sacó. Él fue una bendición para nosotros también. En ese momento Dios lo puso para ser de bendición en ese momento. Y sí te puedo decir que, bueno, salimos los 4 que quedamos vivos. Cuando ya salimos, ya estaba fuera del río, lo que yo pienso es, nadie va a morir. Nosotros le servimos a Dios y nadie va a morir porque Dios nos va a rescatar. Ese era mi pensamiento. Eso fue tu pensamiento en ese momento. En ese momento. Estamos hablando, amor, que eso fue a las 2 de la tarde. 2 de la tarde. ¿Cuántos años tenías? 15 años. 15 años. Yo me voy a mi cuarto, pero las personas están llegando a la casa, tú sabes, cuando se dan cuenta de lo que pasó, a ver cómo está pues la situación, a darle palabras a mi papá de ánimo, pero todavía yo con la esperanza de que mi familia completa queda viva. Ya te sacaron la agua en ese momento. Ya me sacaron, te llevaron para la casa. Y estoy en mi cuarto. Estás en el cuarto y tú eres esperanzada que toda tu familia va a estar bien, todo va a salir bien. Correcto. Ajá. Que era solo un testimonio más para contar. Más yo no sabía el nivel del testimonio que iba a ser. Sí. Solo sabía que iba a ser un testimonio que Dios nos rescató a todos del agua. Amén. De ese accidente. Cuando eran las 5 de la tarde, estaba ahí a la familia de mi mamá. Sí. Llega una tía y me dice, vamos a ir a la iglesia. Y le digo yo en mi mente, ahora sí vamos a ir a la iglesia a darle gracias a Dios porque todos salimos vivos. Amén. Y digo así estas palabras, salimos vivos, porque no sé si han visto en videos o han experimentado alguna situación igual, no es lo mismo contarlo que estar ahí. Entonces cuando yo estaba ahí, mi experiencia fue de muerte. Sí. Entonces mi pensamiento cuando llega mi tía y me dice, vamos a ir a la iglesia, vamos a darle gracias a Dios porque salimos vivos. Tú estás esperanzada que todo salió bien y llegamos a todos los que conocen la iglesia Crear, yo que por aquí hay varias personas conectadas que son una bendición también. Y, ¿sabe? Hay 2 puertas laterales, la puerta principal del frente, entonces nos vamos por la puerta lateral que va del patio hacia adentro. Cuando yo estoy en esa puerta, lo primero que veo es un ataúd en el centro. Cuando yo veo ese ataúd, algo se quebraba por dentro, mas no lo creía. Sí. Y mi tía me dice, vamos a ir a ver, y ya pues me llevó, yo no quería ir, yo siéndome la que no quiero. Sí. Y era mi hermana menor. Ella era 3 años menor que yo. Hermana, ¿cómo se llamaba tu hermana? Marisa. Marisa. Llega un autobús con la cuerpo Una ambulancia. Una ambulancia con el cuerpo de tu hermana. Pero yo no sabía que había llegado esa ambulancia. Yo solo sé que mi tía me dijo, vamos a la iglesia, y cuando llego ya estaba ahí. Ya estaba. Cuando yo llego a ver, yo decía, yo lo único que ya cambia mi manera de orar, porque yo andaba orando en mi mente. Dios, por lo menos que mi mamá y mi hermano estén vivos. Y cambia mi oración, condicionándola al momento que yo estaba experimentando en esa situación. Sí. Viene el siguiente día, 15 de septiembre. El 15 a las 9 de la mañana yo estoy sentada afuera de la iglesia. Había varias sillas, una encima de la otra.
y pasa una ambulancia hacia el centro de salud, se regresa y al rato y se pone frente a la iglesia y están bajando otro ataúd. Cuando están bajando ese ataúd, de ahí yo perdí casi todas las esperanzas de todo lo que yo oraba. ¿Quién era cuando? Y entonces cuando van bajando el ataúd, era mi hermano, que a él también rescataron el cuerpo, mas no estaban vivos ninguno de los dos. Eso a las 9 de la mañana del siguiente día. Pero todavía no encontraban a mi mamá. Ya las esperanzas de todas las personas era que ella no iba a estar viva. Estaba cruzando tu mente cuando mires ya el segundo cuerpo de tu hermana. ¿Qué pasó en ese momento en tu mente? ¿Qué cruzó tu mente? ¿Cómo te sentías en ese momento que miraste eso? Bueno, aparte del dolor que tenía, ¿verdad? Vuelvo y cambio mi oración. Ahora yo le decía a Dios, ya por favor, al menos que mi mamá esté viva. Sí. Pero yo iba cambiando mi oración, ya te dije, condicionándola al momento que estaba viviendo. Sí. Y yo le decía, por favor, que mi mamá esté viva. Generalmente nosotros siempre le oramos a Dios. Y quiero hacer este paréntesis por esto, porque era mi oración en ese momento también. Y le pedimos a Dios cosas, y le pedimos, y le pedimos, y le pedimos. Y cuando no suceden, pasa lo que me pasó a mí. Nos decepcionamos de Dios, porque pensamos que Dios no nos escucha, y no nos ve, y no nos oye, y no está pendiente de nosotros. Sí. Eso ya pasa el tiempo, ya son después de las 12, nos dicen, bueno, tenemos que enterrarlos porque no pueden estar mucho tiempo fuera. Entonces ya no encontraban a mi mamá todavía, de repente la encuentran ya tarde, como a eso de las 2, 3 de la tarde por ahí, cuando ya hacen una vela general. Sí. Bueno, encontraron el cuerpo de mi mamá, estuvieron los 3 hasta ahora ahí en la iglesia y estaban haciendo un servicio, un culto. Y bueno, para ir a enterrarlos, para llevarlos al cementerio. En todo el trayecto de la iglesia al cementerio estuvo lloviendo. No sé si los que estuvieron ese día pueden recordarlo. Sí. Estaba lloviendo, pero toda la gente seguía ahí. Sí. No se iba, no se escapaba de la lluvia, tú sabes. Sí. Y yo me acuerdo que iba allá en Esquipulas, amor, tú sabes, es como en subida, es como una montaña. Entonces yo miraba desde arriba y miraba la gran línea hacia atrás y toda la gente seguía ahí. Y te puedo decir que sí se quebró algo en mí. Por eso yo les decía al principio, yo había escuchado de Dios. Yo había escuchado de Dios, yo leía la Biblia, yo incluso estudiaba teología. Sí. Yo cantaba en la iglesia, yo tocaba en la iglesia, yo danzaba. Yo servía en el ministerio Castillo del Rey, que es un ministerio que evangeliza en las calles con cantos y dramas. Sí. Yo andaba en todo. Pero en ese momento me di cuenta de que yo no había tenido un encuentro con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo recalco aquí? Sí. Porque cuando pasa eso, hay un antes y un después en mi vida. Te digo que toda mi vida fue al servicio de la obra de Dios con mi familia. Sí. Y después de eso, yo digo, ¿y qué voy a hacer ahora? Porque a Dios no le importó mi familia. Ese era mi pensamiento. En ese momento, sí. Después de que ya pasó, claro, yo todavía no estoy en mi etapa se supone que debía estar en mi etapa de duelo, más no la estaba llevando. Sí. Y ahorita digo eso, ¿por qué? Pero hay algo que te quiero comentar. Y mi mamá era una mujer de Dios, sí, usada por Dios. Y las personas que van a escuchar esto no me van a dejar mentir. Sí. Y una cosa que mi mamá hizo 2 días antes de ese accidente es que estábamos sentados con mis hermanos y ella nos dice, yo muy pronto voy a morir. Muy pronto voy a morir y necesito que hagan 2 cosas. Wow. Por favor. Ahí está. Gracias. Ay, disculpa. Ya estoy hablando bastante, ya me duele la garganta. Dos días antes que muere tu mamá, ella los habla con ustedes. Antes que el accidente pasa, ella los reunió. Teníamos una plática como casi siempre teníamos. Okay. De todo, de la vida cotidiana, de todas las cosas. Y ella nos dice, yo ya pronto voy a morir y quiero que hagan 2 cosas. Uno, que aprendan a platicar con su papá. Bueno, nosotros pues generalmente las mujeres como que somos bastante conectadas con la mamá. Sí. Bueno, al menos en nuestra familia así fue. Sí. Y dice, aprendan a confiar en él y a contarle sus problemas. Y 2, nunca se aparten de los caminos de Dios. Y yo oro y creo de que ustedes se van a casar con hombres de Dios. Amén, amén.
Gloria a y Dios. con mujeres de Dios en el caso de mi hermano, Amén. con una mujer de Dios. La cosa es que cuando ella nos dice eso, nosotros no vemos esa palabra profética que nos da. Más bien le Sí. decimos, deje de hablar locuras, Sí. usted no se va a morir. Y empezamos a mencionarle las cosas que nosotros le decíamos, acuérdese que nosotros de niños le prometimos uno carros, Sí. que otro le iba a regalar la casa, que el otro lo iba a mantener. Sí. Entonces nosotros le mencionamos eso. Ah. Y ella nos dice, yo solo les pido que no olviden eso. Amén. No se aparten de Dios y aprendan a comunicarse más con su papá. Gloria a Dios. Esas dos cosas nos dijo. 2 días después sucede lo que les acabo de mencionar anteriormente. Y a mí no se me olvida lo que ella nos dijo. Ujú. Pasa un poco el tiempo y En ese tiempo, ¿cómo llevaste? Me pregunto, pasa el accidente, ¿cómo llevaste tu duelo? ¿Cómo fue tu proceso de tiempo de duelo? Fallece tu mamá, fallece tu hermano chiquito y fallece tu hermano. Un accidente, una tragedia que yo sé que impactó tu vida. ¿Cómo llevaste tu duelo? algo sí les puedo decir en ese momento, en esos años, es que a mi parecer la depresión era algo que no era de cristianos. La tristeza era algo que solo los débiles podían tener. Entonces cuando yo estaba en la iglesia y servía en la iglesia, yo decía, yo no puedo estar triste porque es de débiles. Yo no puedo tener sentimientos de depresión porque eso es para gente que está en el mundo completamente. Ese era mi pensamiento. Sí. Entonces yo no expresaba mis sentimientos. Lo ¿Sí me explico? expresabas, lo guardrabas, lo oprimías. Cuando pasaste ese momento, no expresaste, no expresaste sentimiento de lloro, o no expresaste, te guardaste tu sentir. Pasaron un par de años y yo no decía nada. Yo para las personas, incluso el día de la vela, Ajá. muchas personas, yo alcancé a escuchar a muchas personas decir que yo no quería a mi mamá, porque yo no lloraba. Yo estaba sentada así como me voy a sentar ahorita, así, con la cabeza abajo, sin llorar, sin decir nada. Y yo solo quedaba viendo incluso a la gente y decía, ¿qué hace aquella persona aquí si no quería a mi mamá? ¿Qué hace aquella otra si no quería a mi hermana? Ese era mi pensamiento en ese momento. Sí. Y no lloraba, entonces muchas personas decían que yo no quería a mi mamá. Lo que no sabían es que el no llorar en ese momento hizo que mi vida cambiara muchos años después. Hablando de la depresión. Sí. Para no expresarte en ese momento y oprimite, retener tus sentimientos, caes en depresión con el tiempo. ¿Y por qué resalto esto? Porque yo les quiero compartir a ustedes que están aquí conectados. Yo no sé qué situación hayan pasado en su vida, yo no sé qué situación estén pasando ahora, pero sí les puedo decir que dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Sí. Dice la Biblia de que hoy es el llanto y mañana es la alegría. Significa que no estamos, por ser cristianos, no estamos exentos de tener tristeza. Sí. Lo que sí les puedo decir es que podemos estar tristes, pero no olvidar de que en Jesús hay una salida y una respuesta. Pero no se lo guarde. Esto le quiero decir. No se lo quede. Para eso hay personas que Dios usa para darte una palabra de bendición. Hay pastores que Dios pone para ministrar tu vida, para orar por ti. Si estás pasando un proceso difícil, no pienses que estás solo. Yo lo pensaba, porque yo decía, yo no le puedo decir a nadie, porque entonces, ¿quién va a creer en yo no puedo servir en la iglesia si estoy triste? Sí. Yo me hacía ideas en mi cabeza, mi propia teología, le llamo yo. Estaba en eso para una prédica. Yo me hacía mi propia teología para que las personas no se dieran cuenta de lo que yo pasaba internamente. Que es el fuerte, ¿verdad? Que es ponerte el fuerte porque conocías a Dios y no querías que la gente miraba que realmente estabas quebrantada, porque muchas veces, tristemente, somos formados a veces equivocadamente, los hombres no lloran, o ¿por qué lloras? Nunca les enseñaron cómo expresarnos, a expresar nuestro sentir, nuestra emoción, o por la forma que fuimos formados. Pero ese golpe en tu vida a cerrarte
te causa un daño que te lleva a la depresión. Sí. Cuando estabas en depresión, en esa etapa de tu vida, ¿cuánto tiempo duraste en depresión? ¿Cuánto tiempo duraste? Y quiero decir esto así como bastante resaltado porque es muy importante. Creo que nosotros como cristianos a veces creemos que por estar sirviendo en la iglesia no vamos a tener etapas de debilidad o etapas de tristeza. Sí. O tenemos que hacernos los fuertes. Sí. Y pasaron, incluso después de eso, del accidente de mi mamá, llega el momento donde vamos a la universidad con mi hermana. Sí. Ya vivir sola, las dos a la capital. Y mi hermana llevando el duelo a su manera, yo llevándolo a mi manera, mi papá a su manera. Sí. Y en mi caso, no encontraba de qué agarrarme, ¿sí me explico? Sí. Como yo me había como resentido, digamos, con Dios, porque yo dije, Dios no me escuchó cuando le oré para que toda mi familia quedara viva. Entonces yo como que ya no sabía a quién orar o a quién hablarle. Sí. Entonces yo decía, ni a Dios, ¿para qué? Si no me escuchó. Sí. Y es algo que yo le decía la otra vez a unos pastores. Yo estaba en la iglesia, sirviendo en la iglesia, pero mi corazón lejos de Dios. Sí. Y eso pasaron varios años. Y esto es algo que comparto. Repito eso otra vez. Estabas en la iglesia. Yo estaba en la iglesia, sirviendo en la iglesia, pero mi corazón lejos de Dios. Porque el resentimiento, la falta de perdón, la raíz de amargura, te alejan de Dios. Y yo me había resentido con Dios. Sí. Y esto es algo que comparto por segunda vez creo por acá, en el tema de las redes sociales. Sí, sí. Pero pasaron unos 2, 3, 4 años aproximadamente, donde yo estaba sirviendo en la iglesia, pero mi corazón vacío. Entonces yo no tenía que dar nada que darle a la gente, a las personas que trabajan conmigo. A Dios con tu corazón vacío. ¿Cuánta gente ahorita en este día están sirviendo a Dios con su corazón lejos, con su corazón vacío? Sigue. Sí. Y eso permitió a que el enemigo entrara a mi mente también. Calara mi mente, tocara mi corazón. Y ya ese resentimiento contra Dios ya se volvió un rehusar a creer en Él. Yo ya no creía. Es más, yo llegué a pensar en que Dios no existía. Y hasta este punto a dudar que realmente ya Dios no existe. A dudar en la existencia de Dios. ¿Por qué digo esto? Probablemente hay personas que no han tenido una experiencia tal vez así y dicen, oh, qué inmadura. O alguien decía por ahí, qué rebelde. Mas no sabían que en el fondo de mi corazón lo que había era una necesidad de sacar el dolor que había dentro. Sí. Era una necesidad de que alguien me hiciera como una limpieza, tú sabes, pero el único que sí les puedo compartir que te puede liberar y sanar se llama Jesús. Yo perdí mis esperanzas en Dios, en todo, en nada, yo ya no sentía su presencia. Y yo dije al final, me voy a alejar, ¿para qué sigo en la iglesia si al final yo no estoy haciendo nada? Yo no siento nada, ¿qué estoy enseñando? Y eso hizo, y ahí empieza, digamos, el momento donde Dios empieza a trabajar con mi vida. Estaba en la iglesia, me alejé de la iglesia, me fui completamente al mundo. Vas al mundo, completamente. Completamente. Y dije yo, ya que en la iglesia no encuentro la paz que necesito, ya que en la iglesia no encuentro esa sanidad en mi corazón, según yo, porque el problema era que yo ya había permitido que el diablo minara mi corazón. ¿Y por qué lo digo? Porque en Dios hay paz. Amén. En Dios hay amor. Y nosotros como iglesia somos portadores de esa paz. Amén. Y de ese amor. Amén. El problema es que a veces nosotros permitimos que el diablo se apodere de nuestra mente, que fue lo que me pasó a mí. Y entonces el diablo empieza a meterte cizaña de lo que Dios hace. Y empieza a hacerte dudar de quién es Dios. Entonces resulta que cuando yo estoy en el mundo digo, ya que en la iglesia no encontré paz, ni digamos, ya para que este dolor se me quite, yo empecé a hacer
cosas del mundo, empezaba a tomar y me di cuenta que en el alcohol no encontré una salida. Comenzaste a probar alcohol, estás creyendo en la iglesia, pasa el accidente y vas completamente al mundo. Y comienzas a probar alcohol, Comencé a probar algún tipo de droga. Sí. Y yo decía, aquí, pues, mucha gente me decía, cuando tú pruebas tal cosa, eso te va a ayudar a estar bien, a estar tranquilo. Y yo dije, lo voy a probar a ver si es cierto. Y lo intenté y adivina que más vacío. me sentía peor. Sí. Por dos cosas. Yo ya no quería creer en Dios, pero aún tenía el temor de Dios. ¿Sí me explico? Cuando estabas usando la droga, no te sentías convicción como teniendo el conocimiento de Dios. ¿No sentías en ese momento convicción cuando estabas haciendo esas cosas? Tenía ese temor de lo que era Dios, en lo Sí. que yo había aprendido, Sí. pero había demasiado dolor en mi corazón. Como Sí. había demasiado dolor en mi corazón, entonces yo ya no encontraba la diferencia entre lo bueno y lo malo. Sí, ya. A veces nosotros, El dolor de correcto, a eso iba a decir, el dolor nos ciega, el dolor a veces pareciera mentira Sí. y muchas personas pueden decir, oh, pero es que eso es debilidad. No, a veces el dolor hace que nosotros incluso dudemos de nosotros mismos. Sabes que yo quiero compartir algo en esa parte rápido. Es cierto que el dolor sí ciega, porque guarda la Biblia a María Magdalena. Iba a ir rápido en esto. María Magdalena fue una mujer que Dios tenía un encuentro con Dios. Estaba 3 años, pasaba tiempo con Jesús. Y cuando Jesús muere, yo quiero enseñarte el poder del dolor. Cuando Jesús muere, dice la Biblia dice que ella fue buscando a Jesús a su tumba y que no encuentra a Jesús. Y de repente un ángel se presenta, y cuando el ángel se presenta, dice, ¿qué buscas? Y María, en su dolor, en su duelo, que Jesús ya estaba muerto, fíjate el poder del dolor, dice, ¿dónde está Jesús? Y de repente Jesús se presenta a Jesús y dice, ¿a quién buscas? Y María está hablando con Jesús, cara a cara, escuchando la voz de Jesús, pero no puede distinguir su voz, ni puede mirar que ella está hablando por Jesús por el causa del dolor y depresión que estaba viviendo en ese momento, que no podía ni discernir la voz de Jesús, ni mirar que estaba hablando con Jesús. Y la persona que ella estaba buscando era Jesús, pero por causa del dolor y causa de la depresión que ella estaba pasando en ese momento, ella no podía mirar que Jesús estaba delante de ella. Y es que yo siento que eso pasó contigo, que ya no podías sentir, que ya no podías escuchar la voz de Dios, ya no sentías nada por Dios por causa del dolor que te siguió. ¿Y qué pasa? Pues ¿cuánto tiempo te oraste en depresión? De hecho, yo creo que esa historia de la Biblia Sí. cabe muy bien en lo que yo estoy expresando ahorita, porque Quiero clarificar eso para la audiencia, porque mucha gente dice, pues, no, todos tenemos dolor. No, el dolor, ahí miramos claramente una mujer que escuchaba la voz de Dios, que miraba a Jesús, que tenía contacto con Jesús, y Jesús se presenta y dice ella, ¿dónde está? Y ella no puede ni reconocer la voz, porque la voz es del dolor que estaba pasando en ese momento. Sí. Y entonces, bueno, resulta que yo estoy completamente ciega Sí. dentro del dolor. Yo no sabía que tenía depresión. Sí. Tuve depresión aproximadamente como 8 años. Una pregunta, dice que estudiaste en la universidad. ¿Qué estudiaste en la universidad? Ok. Bueno, cuando yo salí de la secundaria yo estudiaba arquitectura. Ajá. 2 años. Ajá. A los 2 años yo me hice una pregunta. Sí. ¿Realmente me veo como arquitecta? ¿Será esta la carrera que me va a permitir ayudar a las demás personas? Sí. Y resulta que me caigo en cuenta de que no me sentía en el lugar, en la carrera correcta, por decirlo así, ¿verdad? No sé si son las palabras están bien dichas, pero Sí. yo quería una profesión o una carrera que me permitiera poder entender a las personas, más no sabía que lo que necesitaba era entenderme yo también. Era una forma indirecta de verlo. Sí. Entonces yo dije antropología, no sociología, no trabajo social, no. Cuando encontré psicología y profundicé un poco más en este tipo de carreras, me di cuenta que me gustaba el hecho de que no solo iba a conocer la forma de pensar,
también el comportamiento, Sí. tú sabes, las actitudes, y era como más global la forma en cómo yo podía ayudar a las personas, porque algo que no he mencionado es que a mí me gusta, todavía me gusta hacer voluntariados, Sí. obra social, y entonces yo hacía muchos voluntariados. Amén. Yo me inscribía en cualquier institución, en cualquier lugar donde estuvieran ofreciendo un voluntariado, sea gratuito o yo tenía que pagarlo para hacerlo, pero yo me inscribía y eso me llenaba el corazón, tú sabes, a pesar de que yo andaba en depresión y todo lo que yo sentía, Amén. ayudarle a los demás me llenaba el corazón de alegría. Sí, y que es que donde quiero ir, que si obviamente estamos casados y quiero ir de eso. Dice que estabas en depresión, pero no reconocías que estabas en depresión. Y más, hasta estudiaste tu carrera de secundaria. No aceptaba que tenía depresión. ¿Por qué no aceptaba que tenía depresión? Sí, Porque yo pensaba que la depresión no le daba a los cristianos. Entonces, al yo pensar que la depresión no era para los cristianos, y como yo era cristiana, hablando de ese momento, entonces yo dije, yo no puedo tener depresión, ¿qué es eso? Eso no me puede pasar a mí. Y el no aceptar, el no reconocer es la palabra, el no reconocer que tengo una situación, era lo que me estaba hundiendo más en ese dolor. Al no reconocer que teníamos esa depresión, que iba trabajándose, ya te dije, no solo era el dolor de lo que pasó, sino que le abrí puertas al diablo para que siguiera trabajando en mi mente y mi corazón. Sí. Y a veces nosotros no entendemos, a veces es un dolor ocasionado por algo que debe traer una sanidad, debe llevar su etapa de duelo. Sí, claro. Y hay dolor que ya pasó, tú sabes, esa etapa. Ahora, y más cuando permitimos que el enemigo entre y cale en nuestros corazones y nuestras mentes. Sí. Yo permití eso. Y lo digo porque llega un momento donde ya empiezo yo, ya no solo estoy con dolor, ya no solo me siento triste, ya no solo me siento vacía, ya no solo me siento inservible, ya no solo me siento fea y todos los sentimientos negativos que se pueden imaginar. Ya ahora digo, voy a pensar en cómo voy a morir. Comienza a tener pensamientos suicidas. Pensamientos suicidas. Sí. ¿Y sabes cuál es mi pensamiento? Mi pensamiento era, escucha qué nivel de pensamiento más del diablo, le digo yo. Porque mi pensamiento era morir atropellada de un bus y que toda la gente que fuera en el bus me mirara. Santo Dios, no. Tú sabes, claro. Ese nivel que te digaste. Ese era mi pensamiento, porque yo quería que todo el mundo me viera muerta. Entonces, eso fue como creciendo ese pensamiento. Dije yo, ya no lo voy a poder lograr, porque ya después decía, no, y después qué va a pasar con la persona que le van a echar la culpa al que me atropella, entonces mejor muero de otra manera. Y cuando llegué de repente a consumir diferentes sustancias, yo te contaba a ti, y algunas personas lo saben, que yo tuve una sobredosis y pasé 2 días dormida. 2 días dormida, no 2 días dormida. Calaste a quitar tu vida con sustancias de droga. Con pastillas. Con pastillas, medicamentos. Y pasé 2 días dormida, me quisieron, tú sabes, como reanimar con leche a veces, pero no, y era para que yo muriera también. El diablo estaba haciendo lo imposible para llevarse mi alma, pero Dios no lo iba a permitir porque Dios tenía un propósito conmigo. Así es. Claro, todavía en ese tiempo yo no entendía el propósito. Ahora sí. Llega un momento y me encuentro con un muchacho, que ese muchacho creció conmigo, hijo de pastores también allá en Nicaragua. Y él me mira y se asusta cuando me ve, porque me ve completamente diferente de como yo era realmente. Y me pregunta, ¿cómo estás? Y le digo yo, bien. Me dice, tú sabes que todo lo que estás haciendo, un día vas a entregar cuentas. Así me lo dice, sin pelos en la lengua. Tú vas a entregar cuentas de todo lo que estás haciendo porque Dios ya te entregó algo. Y me dice, y tú lo que estás haciendo ahorita, me dice, no es nada de lo que Dios te ha entregado a ti. Así, no me dio vueltas en la plática, me dijo eso y ahí pasó. Cuando ese muchacho me dice eso, a mí me queda en la mente. Y yo digo, Ali, y si después Dios me pregunta por todo lo que estoy haciendo, me pasa como el hombre que enterró el talento para que no se lo robaran. Y dije yo, y si me pasa lo mismo. Pero seguí. Hasta que una vez
y quiero cerrar esta parte con esto. Sí. Yo estaba en una casa donde rentábamos un apartamento donde tenía un arma, porque era una zona como ranchos, como Sí. fincas. Entonces, por seguridad, entonces yo tenía un arma abajo del colchón. Me dice, por si miras que o escuchas algo o algo sospechoso, tú tiras una bala al aire y ya como que los ladrones y eso pues se corren. Sí, corren para asustar Ok. a los ladrones. Sí. La cuestión es que yo tenía esa arma ahí y estaba bajo el colchón y ya me empieza de nuevo el pensamiento suicida. Dije yo, esto voy a usar yo. Y yo empecé a escribirle cartas a todo el mundo, a toda mi familia, a todo, incluso a mi hija, para dejarles una carta a todos y el por qué yo me había muerto. Y era un domingo para el tiempo del COVID, donde ustedes saben que las iglesias estaban reduciendo, digamos, Sí. los servicios por el tema de seguridad de salud. Sí. Y entonces en la zona donde yo vivía había una iglesia, era como un campo que se estaba levantando, ¿verdad? De unos misioneros de este país, de Estados Unidos. Ellos estaban prestando su terreno y ahí ya tenían un pastor local. Era una iglesia de zinc, pues ahí todos los que me están viendo saben qué es un zinc, amor. ¿Tú sabes qué es un zinc? El techo de las casas, Ah, sí. que es como lámina. Sí, sí. La cuestión es que hasta ahí era un domingo a las 9 de la mañana y casualmente llega una muchacha que era la que me cuidaba a la niña, cosa que los domingos no llegaba porque no trabajaba yo. Sí. Y llega y me dice, mira, que ando, iba por aquí, no sé haciendo qué. Le digo yo, qué bueno que viniste porque ocupo que me cuides a la niña, voy a salir. ¿Por qué? Cuando yo tengo el arma en mi cuarto, empieza a sonar una canción en el aire. Sí. Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto. Amén. Cosa que se escuchaba como si estaba en mi oído. Amén. Una canción que es hasta ahora y yo siempre que la escucho hasta se me paran los pelos y me trae ese recuerdo Amén. de esa oportunidad que Dios me volvió a dar. Sí. Y yo tenía esa arma Ajá. a punto de dispararme. Suena esa canción y me entra una ansiedad por llegar al lugar de donde venía esa Ese canción. canto. Pongo el seguro de nuevo en el arma, la vuelvo al colchón, llega la muchacha que acabo de decir, la dejo con la niña y me voy. Yo me fui casi que descalza, con la pijama, sin peinarme, así me fui. Me dio una ansiedad por llegar a ese lugar, no sé cómo. Sí. Y era obviamente el Espíritu Santo Gloria que me a estaba Dios, dirigiendo. amén. En ese Gloria a momento, yo Dios. te puedo decir, en ese momento yo no lo pensé así. Sí. Yo iba y yo me metía a las casas privadas, buscando que un perro me matara, buscando que alguien a mí me disparara por andar invadiendo privacidad. Sí. Porque yo quería llegar al lugar de donde venía la canción. Pero era una ansiedad, no sé si tú has sentido ansiedad por algo, a mí me dio. Y yo me metía, no me pasó, nadie estaba en ese momento. Yo me metía a los lugares privados, pues no sabía de dónde venía. Caminé como aproximadamente unos 3 kilómetros hacia arriba, como cuesta arriba. Sí. Y de repente, cuando llego por fin, que también invadí esa casa porque estaba cerrado el portón principal y me tiré un muro, y llego y la música no se quitaba de mi oído. O sea, la música estaba a 3 kilómetros, pero se oía tan fuerte Claro. en mi oído. Ah. Cuando llego y me pongo al frente de esa casita, un cuartito de zinc. Y dije yo, lo primero que pienso, Dios, ¿a dónde me trae? Así, ¿por qué tengo que...? Y todavía una casa de zinc. Pensaba que Al era menos una iglesia hubiese sido grande. algo más bonito. Sí. Yo pensando eso humanamente. Yo reclamándole a Dios indirectamente, que siempre me ha abandonado y para colmo me trae a lo peor en mi mente. Sí. Todavía teniendo el pensamiento que Dios ya no existe. Cuando yo llego y me paro al frente en la puerta principal de ese cuarto, era como un cuartito pequeño. Estaba un señor sentado al frente en una silla así, orando así. Y tenía una silla de frente vacía. El resto de sillas estaban recogidas porque no había servicio ese día. Sí. Y él orando todavía me dice, Esther, pasa. Ni me había visto. Me llamó por mi nombre y me dijo que entrara. Y yo me asusto y le digo, yo ni entré porque dije, ¿quién será este? Está sospechoso. Y me dice, ya me volteé a ver, pasa, me dice, yo te estoy esperando. Dios me mandó a hacer 7 días de ayunos por tu vida. Aleluya. Y él me dijo que Gloria hoy a a esta Dios. hora tú ibas a venir aquí. Amén. Dios, porque Dios obra de muchas maneras. Y hay algo que yo escuché de un predicador hace unos años atrás, no me acuerdo quién era. Y dice, a veces Dios nos acerca a Él y a veces Él se acerca a nosotros. Amén. ¿Sí me explico? Sí. Hay un momento en el que Dios te va a buscar Amén. porque
dice la Biblia que Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. Así es, Y dice que desde el vientre de nuestra madre nos conoce y nos hizo con un propósito. Y Dios, como el diablo estaba ahí en mi mente, invadió mis pensamientos, invadió mi forma de ser, invadió todo en mí. Dios, tú sabes, como Jesús cuando se fue por la oveja perdida. Sí. Hasta dejó las 99 y se fue por mí. Y me trajo de nuevo al redil, a ese lugar donde en mi mente yo dije, esto no vale nada, una casita de zinc, Sí. Un lugar que nada que ver. Y ahí Dios, Ahí para ahí por estaba la primera presencia vez, de Dios. yo, correcto, yo tuve Ajá. un encuentro con Dios. Ahí está. Lo que te quiero decir con este pastor, él era el pastor de la iglesia, se llama Rafael, el pastor Rafa. Su esposa se llama Esther también. Sí. Me presentó a su esposa, me llevó a su casa, me dieron de comer, yo me acuerdo ese día. Y él me dice, ¿sabes? Dios sabe lo que has pasado. Dios sabe lo que pasaste a tus 15 años. Sabe lo que pasó con tu mamá y con tu familia. Sabe que tus papás, tú sabes que tus padres son pastores. Cosa de que yo ni lo conocía, ni me conoce, yo no sé. O sea, hasta ese momento por primera vez nos vimos en persona. Amén. Con él y con toda su familia porque tampoco los conocía. Amén. Y él me empezó a hablar palabras de parte de Dios. Pero yo estaba tan cerrada, mi corazón estaba tan duro. Cuando llega un punto donde el resentimiento y el dolor se vuelven raíz de amargura, Sí. es solo un milagro de Dios para ser libre. Amén, Y, así y la disposición de uno para ser libre Así también. Y yo ya tenía una raíz de amargura después de muchos años. Y él me dice esto. ¿Quieres que Dios te haga? ¿Quieres ser sana? Yo le dije, le hago así. ¿Qué le voy a hacer yo? Así como me ven sentada, así estaba escuchándolo yo. Enojada todavía. Y me dice, si quieres que Dios te sane, Él te va a sanar. Yo le dije, bueno, que Dios haga lo que quiera, porque a mí, conmigo, por mí no espere que yo mueva un dedo. Así se lo dije. Y él me dice, en ese momento Dios te sanó. Y literalmente, amor, yo sentí como algo, un fuego, pero quemaba en mi cuerpo. A su nombre. Y él me dice esto, ya después era el Espíritu Santo entrando en mi cuerpo, sanándome, limpiándome, A su nombre. haciendo algo nuevo en mí. Pero me dice lo Gloria a siguiente, Dios ya te sanó y ya te perdonó. Pero quieres ser libre. Para ser libre necesitas perdonar. Amén, amén. Y yo dije, qué belleza todavía. Yo no quería hacer nada. Pero es que el problema de nosotros es que esperamos que Dios haga todo por nosotros. Amén. Pero Dios así no trabaja. Dios hace algo en ti, pero Él espera que tú también des un paso de fe. Amén. Y Él me dice, para que tú seas libre, acuérdate, Dios ya me sanó y ya me perdonó. Yo soy sano Así es. Amén. del dolor, Amén. pero para ser libre necesitaba perdonar. Nada, así es. Hasta ahí yo le dije, mire, no creo, vamos a hacer lo posible, no esperen nada de mí. Y Él me dice, tú vas a regresar a tu país. Y algún día vas a regresar a esta iglesia y vas a predicar de este testimonio. Ahí quedamos, me llevó a conocer, bueno, hablando de después de una charla de parte de todo lo que me dijo de parte de Dios, que ahorita lo resumí. Conocí a su esposa, conocí al misionero, el misionero se llama Roberto, Amén. el dueño de ese terreno que era es de este país y está de misionero en Costa Rica. Sí. Y me dice el pastor Roberto, mira, me dice, tú vas a regresar a Nicaragua. Tienes que regresar a Nicaragua. Y le digo yo, no creo regresar a Nicaragua. Y me dice, vas a hacerlo. Cuando regreses, lo primero que tienes que hacer es perdonar y pedir perdón. Y vas a conocer la libertad en Dios. Amén. Y yo le dije, yo no pienso regresar, aquí estoy bien. Yo tenía un trabajo ahí, que estaba bastante, era un trabajo en un lugar donde se venden cosas para deporte extremo. Y a mí me encantaba el deporte extremo, yo me sentía feliz ahí. De repente hacen recorte de personal, me quedo sin trabajo, suceden cosas y entonces resulta que me hallo en la necesidad de regresar a Nicaragua. Así es. Regreso a Nicaragua, aclaro, yo no le hablaba a mi papá, a nadie de mi familia como por un año aproximadamente, Tenías un un poco año más. sin hablar con tu familia. Porque no quería hablarles, porque no quería que me hablaran de Dios. ¿Sentiste como avergonzado? Como No quería que me hablaran de Dios. Ok. Entonces yo sabía que si yo me acercaba a ellos, lo primero que iban a hacer era hablarme de Dios. Ah, Pero después de ese encuentro con Dios, pasa el tiempo, pasan unos meses, yo estoy en Nicaragua ya. Y de repente no sé cómo yo llamo a mi papá. No me acuerdo qué había, pero yo lo llamé. sí. Y yo recuerdo lo que me dice mi papá. Yo esperando, te voy a decir lo que yo esperaba. Que él me regañara, que me mandara al infierno, que me dijera cualquier cosa. Arrepentida, bueno. Y lo primero que escuché fue, ¿cómo está, hija? Te estoy esperando. Amén, amén.
¿Cuándo vas a venir a visitarme? Amén. Esas fueron las palabras. Y yo les quiero dejar esto porque muchas veces como padre, ahora que yo soy madre también, tengo 3 hijos, y puedo decir el dolor de un padre y una madre cuando ve a uno de sus hijos en algo que tal vez no es agradable ante los ojos de Dios, no sé si me explico. Y yo me acuerdo que mi papá pues, algún día les va a contar él aquí en este programa pues, su testimonio en esta área, pero yo esperaba un padre que me castigara por mi error. Yo esperaba que me rechazaran porque ya no era parte de la iglesia. ¿Sí me explico? Sí. Pero resulta que fue un padre que me abrazó y ese es Dios con nosotros. Como dijo pródigo, Tú te puedes apartar de Dios. No te estoy diciendo que no es posible. Puede pasar. Pero sí te puedo decir que Dios es ese padre que te recibe con un abrazo. Amén, así es. Dios es ese padre que te recibe y te dice, hijo, aquí estoy. Yo te amo. Así como el hijo pródigo, como tú lo Así es. dices. Y el hermano mayor le dice del hermano del hijo pródigo le dice a su papá, pero ¿por qué hace todo esto por él? Sí. Porque dice, porque tu hermano estaba muerto Ya está. y está vivo. Yo Amén. pensaba que moría, pero está vivo. Y entonces y dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Amén. Imagínense cuánta alegría siente Dios cuando nosotros nos arrepentimos y regresamos al redil y a sus caminos. Así es. Eso pasó conmigo y mi papá. Así es. Yo llego a mi casa con miedo, todavía en la etapa del perdón. Sí. Todavía yo no había perdonado y pedido perdón. Claro, yo ya estaba sana del dolor, pero no era libre porque todavía no había perdonado. Amén. Y entonces yo llego con el pensamiento siempre de, no voy a perdonar a tal persona porque me hizo esto. No voy a perdonar a aquella otra porque no se lo merece. No voy a perdonar. Y así, eso, yo ya tenía hasta una lista de a quienes no quería perdonar. Y a quienes sí. Y también una lista de a quienes, es más, yo no le quería pedir perdón a nadie. Yo no me voy a rebajar a eso. Y lo digo en serio. Sí. Yo llego y yo espero que cuando mi papá me dice, te invito a la iglesia, vamos a un culto, a un servicio. Lo primero que yo espero es que la iglesia me rechace. Y lo quiero decir así porque esto es importante para nosotros que somos iglesia también. Yo espero que la iglesia, tú sabes, me haga una mala cara o que diga, Sí. ¿qué hace esta aquí si andaba en el mundial y Sí. ahora quiere? Yo esperaba eso. Amén. ¿Y sabes qué recibí? Después de ese día que yo fui a la iglesia, que me abrazaron, Dios te bendiga, no, me alegro de verte. Llegaron a mi casa, los líderes de la iglesia a visitarme. Y me decían, mira, nosotros te queremos mucho. Siempre hemos estado orando por ti. Y eso es lo que tiene que hacer un líder. Amén, así es. Eso es lo que hace la iglesia. Así es. La iglesia no rechaza al que está caído. La iglesia no rechaza al que está perdido en el dolor, en el mundo, en nada. Esa es iglesia. Somos iglesia. Así es. La Amén. iglesia le da la mano al caído, como dice la canción. Amén. Le da abrigo al que no tiene. Le da alimento al que no tiene. Y yo creo que eso fue como haciendo que mi corazón volviera a sentir y a latir el sentir de Dios. Fíjate. El hecho de que no recibiera un rechazo de parte de la iglesia como tal, de parte de mi papá, eso hizo que yo me sintiera con la libertad de poder perdonar y pedir perdón. Que lo fui haciendo, tú sabes, lo fui haciendo poco a poco, no fue fácil, así que ustedes no piensen, ay, ella cree que yo no puedo hacerlo, ya. No es fácil. A mí me costó muchos meses, casi más de un año poder perdonar y ser libre, porque el perdón te libera. Amén. A veces nosotros acarreamos con cosas que simplemente la única cosa que debemos de hacer es perdonar Amén. y ser libres. Y a veces decimos, no, ahí lo voy a dejar en las manos de Dios, pero ahí andamos con aquello aquí. Sí. ¿Sí me explico? Sí. Y si tú no lo sacas de ahí, aunque lo dejes en las manos de Dios, no vas a poder ser libre. No vas a tener la libertad de levantar tus manos para adorarle. No vas a tener la libertad de cantar con alegría. No vas a tener la libertad de servir en lo que sirves, en todo lo que haces en tu vida. Porque a veces estoy en el trabajo con falta de perdón y ahí estoy haciéndole mala cara a todo el mundo y tal vez nadie me ha hecho nada, pero ahí ando esa cuestión ahí. A veces estoy en la familia y tal vez alguien me hizo daño y me ando desquitando con toda la familia. Sí. A veces estoy en la iglesia
y no estoy mostrando el amor de Dios porque lo que hay ahí es una falta de perdón, que tengo que soltar, que tengo que aprender a perdonar y pedir perdón. Eso fue la clave para que yo pudiera conocer la libertad en Dios. Por primera vez, y quiero decirlo así, toda mi vida conocí de Dios. Yo iba a tocar eso ahorita. Más, cuando pasó eso, tuve un encuentro con Dios. Conocí a Dios. Iba a decir eso ahorita antes que cerrabas. No, no he cerrado porque ahí no termina. No cerramos, pero en principio dijiste, yo servía a Dios, pero no conocía a Dios. Dijiste algo así. Y ya dice que llegaste a una iglesia que tú esperabas algo más bonito, pero que el contraste fue la presencia de Dios en tu vida y un encuentro con Dios. Y eso es donde Dios realmente transformó tu vida completamente. Y hoy estás sirviendo con libertad y con sanidad y liberación. Y es por eso puedes hablar con claridad. Es tu testimonio, cómo Dios te sanó atrás de ese proceso, cómo conociste a Él y su amor, su misericordia y gracia. Amén. Entonces yo siempre, y qué bueno que lo decís porque a eso quería llegar. Yo siempre hablé del amor de Dios en base a lo que había aprendido, a lo que había leído en la Biblia. Pero ahora yo hablo del amor de Dios basándome en mi encuentro con Él. Basándome en el amor que Él me ha demostrado a mí a pesar de mis errores, a pesar de mis imperfecciones, a pesar de mis fallas. Dios es amor. O sea, hay que estar claros. Cuando Dios nos entrega algo, vamos a darle cuentas. Eso es indiscutible aquí y allá, en todos lados. Pero Dios es amor. Y ahí no, lo que te decía, ahí no termina todo. Pasa el tiempo, cuando sucede el tema de que yo empiezo a perdonar y pedir perdón, todavía, no había terminado mi carrera, me faltaban como año y medio. Decido terminar mi carrera, la terminé gracias a Dios, retomarla y terminarla. Estaba trabajando, o sea, estaba creando de nuevo una estabilidad en mi vida, por decirlo así. De repente, ¿cómo llego aquí, hermano? De repente no surgió nunca el pensamiento de viajar, de salir del país otra vez. Ya había salido una vez, no quería volverlo a hacer, quería estabilizarme en Nicaragua. Y estaba en mi defensa del título de mi carrera. Y mucha gente me dice, se abren las fronteras para este país. Y mucha gente, como ya saben que yo soy así como bien aventado para todo, mucha gente me decía, ¿por qué no te vas? Yo les decía, no lo pienso, soy bien así. Y así, mucha gente motivándome, andate. Es más, otros me decían, te damos todo el dinero para que te vayas, que no sé qué. Yo decía, no quiero. Y yo le dije a Dios esto, si es tu voluntad, se me tienen que abrir las puertas de esta manera yo quiero viajar en avión y llegar y tener un estatus legal que me permita trabajar libremente. Eso fue lo que yo le dije a Dios. Hasta ahí, si no es así, mejor ni me abra puerta por otro lado porque no me voy a ir. Y entonces, y le dije, y tengo que terminar mi carrera, mi defensa y ya, tengo que terminarla, no quiero dejarla ahí todo tirado. El día que yo defiendo mi título, eso fue en la mañana o a mediodía, más tardecito me escribe una hermana de aquí, la pastora Britana Alcántara. Tú ya la conociste, la fuimos a conocer el otro día ahí a su familia. Me escribe y me dice, Dios le bendiga, hermana Esther, ¿cómo está? Amén, bendición. Mire, ¿le gustaría venirse a Estados Unidos? Esa fue su pregunta. Y le digo yo, fíjese que no sé, hermana, estoy orando. ¿Sabe qué me dijo ella? Mi hermana y yo tenemos 15 días de ayuno y oración y Dios nos ha hecho sentir que la pidamos a usted porque usted tiene que venir a este país. Amén. Así, terminando mi título, me lo dice una persona de Dios, porque ella es una mujer de Dios. Amén. Y yo dije, en mi mente, pues cuidado, es un sentimiento de momento, mejor no me emociono, y ahí lo dejé, no le puse en mente. Seguimos platicando, miro que va en serio la cosa, hicimos los papeles que se necesitaban hacer y todo. Y pasó un tiempo y todavía no salía el permiso, tú sabes. Y yo seguía tranquila en mi corazón porque yo dije, no me muevo si no eres tú, Dios. Porque ya lo hice una vez, me fue mal, quiero irme si es tu voluntad. Y ya estamos hablando de que después de que tuve un encuentro con Dios y estoy empezando a estructurar mi vida de una manera diferente y a empezar a caminar en Dios, tomándolo en cuenta. La cuestión es que de repente se da la oportunidad, se da el permiso, vengo a este país,
nunca con la intención de conocer a ninguna persona, no pensaba casarme todavía en ese momento. Mi intención era trabajar, tú sabes, hacer algo diferente. Y llego un lunes, si no me equivoco. Yo empiezo a buscar una iglesia. Sí. Yo dije, lo primero que voy a hacer es buscar una iglesia porque no quiero enfriarme. Empiezo y busco una iglesia, paso, no tenía internet ni nada, entonces yo caminaba por muchos lugares, por toda la cuadra sin internet, hasta me perdía para buscar una iglesia. De repente, como a unos 5 kilómetros de la casa, encuentro, habían otras iglesias, pero nunca entré, nunca sentí tú sabes, y cuando llega un domingo, ahora sí, encuentro una iglesia, escucho como a alguien predicando. Dije yo, ¿será una iglesia cristiana, evangélica, pentecostal? Dije, pero parece que están predicando, voy a entrar, porque era obviamente cerrado todo. Y entonces voy y me pongo ahí, cuando voy entrando miro que es mi esposo que está predicando. Él estaba predicando ese día. Y entonces ya llegué tarde, ¿verdad? Ya como a mitad de la prédica, y estoy sentada, pues ya entré, dije yo ya no me puedo salir, qué vergüenza. Y me siento a escuchar. Estaba en la puerta por un ratito antes antes de entrar, y ya entré, me animé, entré y escuché la palabra. Cuando estoy sentada, escuchando la prédica de lo que Dios puso en su corazón, que fue una palabra muy bonita, estás hablando del flujo de sangre. La cuestión es que él hace el llamado para orar en el altar, y paso. Pues no pasé, yo estaba sentada ahí, estaba orando en mi silla, estaba de pie orando, y llega la mamá de él y me dice, ¿te gustaría que oráramos por ti? Y entonces le digo, amén, y pasé, y su mamá me lleva, pasamos al frente donde están todos orando. Y entonces, cuando él está orando por todas las personas que estaban ahí, cuando llega donde mí, cuéntales, amor, esa parte para que lo escuchen de ti. Cuando yo estaba predicando ese día, tenía 3 días en ayuno y oración, y fue mi tercer día de prédica, y llega mi esposa, ya tenía mucho tiempo soltera, como padre soltero, y el Señor siempre me prometió que iba a tener a mi esposa en la iglesia. Para resumir todo, mi esposa llega ese día, y era domingo predicando, y como dice Tadri, y estaba predicando, hizo un llamado al altar, y cuando yo estaba orando por la gente, y ella fue la última persona que yo puse mano a orar, y antes que puse mano sobre mi esposa, yo iba a poner mano, y cuando iba a poner mano, yo escuché un voz que me decía, esta es, y sentí una presencia tan fuerte sobre mí, y dice, esta es. Y yo detení mi mano y puse mi mano para atrás, ¿cómo es posible, Dios? Como este es, ¿cómo que este es? Y no le pensé mucho, ¿cómo que este es? Y la estaba analizando a mi esposa, y como, esta es mi esposa. Porque ella siempre ha orado a Dios, que Dios trae mi esposa, que Dios iba a traer, y Dios me prometió que iba a traer mi esposa a la iglesia. Y así fue. Y en ese momento no le dije nada, que escuché más, que comencé a orar por él. No le conocimos en ese tiempo, pero no le dije nada, que yo no le conocí, no sabía que estaba soltera, no sabía nada de ella. Yo más escuché esa voz, esa es tu esposa. Y yo comencé, no le emociono nada, pero y comencé a orar por ella, y ya después del servicio comencé a conocer a mi esposa, y aquí estamos. Después del servicio, como todo, generalmente él siempre está con los nuevos, comunicándose y eso. Pues termina ese servicio y yo me voy para la casa y llamo a mi papá. Y yo le cuento, pues mire, conocí una iglesia, estuve ahí, había un muchacho predicando, yo pensaba que él era de México, que andaba como de visita en la iglesia predicando. Y me dice mi papá, cuando yo le termino de contar toda la historia de lo que conocía en la iglesia y todo, me dice, ese muchacho es tu esposo. Y yo le digo, pues si ni lo conozco, no sé quién es, ni sé cómo se llama. Y entonces me dice, él es tu esposo, hasta ahí, y ya después Dios empezó a trabajar todo esto. Dios empezó a... Que yo recibí confirmación el primer día que yo recibí confirmación. Eso fue la confirmación de Dios. Dios confirmó a mi esposa que yo soy su esposo, y Dios me confirmó a mí, atrás de su papá, que era mi esposa también, que no fue un voz o no fue algo emocional, no fue Dios que les conectó. Mi esposa viene desde Nicaragua y yo aquí de Estados Unidos. Entonces yo le digo a mi esposo que Dios me tuvo que traer aquí para que me conocieras, porque tú no ibas a llegar allá. Bueno, la cuestión es, para cerrar esta parte, que había un propósito de parte de Dios para yo llegar a este lugar. Y lo veo así. A veces uno trae unos planes, pero los planes de Dios son otros. Mis planes eran diferentes a los planes que Dios tenía conmigo en este lugar.
ya tenía un propósito y a esto voy. Algo muy importante que debemos de hacer nosotros como seres humanos, como cristianos, siempre pedirle a Dios que nos dirija en el propósito Así que tiene es. para nuestras vidas. Amén, amén. Y recuerdo ahora lo que dijo mi mamá 2 días antes de morir. Ustedes nunca se aparten del camino de Dios y yo oro y sé que se van a casar con hombres de Ahí está. Dios. Ja. Y yo sé, por ejemplo, Así mi es. hermana se ha casado con un hombre de Dios ahí, el pastor Roberto Carlos, ahí en León. Amén. Están haciendo la obra de Dios, tienen su Así es. testimonio de vida Amén. también. No crean que todos cuando servimos en las cosas de Dios, a veces piensan muchas personas que son perfectos o que han tenido una vida perfecta y no es así. Todos tenemos algo que compartir y ese algo se llama testimonio. ¿Por qué? Porque algo que a pesar de las circunstancias, Dios aún así ha estado ahí con nosotros. Yo les puedo decir a ustedes a estas alturas, Dios me ha bendecido con una familia muy hermosa. Amén. Tengo una familia muy bonita, feliz, un matrimonio, un esposo muy hermoso que ustedes ya lo están conociendo. Y luego mi esposo que es una bendición, que él se conecta también con las personas allá que me conocen en Nicaragua. Él ya fue una vez y va a llegar nuevamente a final de este mes. Amén. Porque va a llegar allá a compartir un tiempo con la familia, con la niña y también a predicar la palabra del Señor. Así que bueno, quiero decirles de que nunca dejen de creer en Dios. Tal vez ustedes dicen, oh, es que a ti te fue bien y a mí me fue mal. Es que no se trata de cómo me va a mí, cómo te va a ti. Se trata de que cuando empezamos a alinearnos en el propósito de Dios, es ahí donde empezamos a ver quién es Dios en nuestra vida. Y hay un texto que les quiero compartir, que a mí me encanta, desde que he pasado todo este tiempo. Y yo lo tengo incluso aquí en mi cuarto, que está en 2 de Corintios 4:17. Escucha bien. Porque esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Si tú estás pasando una tribulación, dice el libro de Corintios, es momentánea. Y que esa tribulación va a traer en ti un enorme peso de gloria. La idea de esto es que tú entiendas que la gloria es para Dios. En medio del dolor, la gloria es para Dios. En medio de la alegría, la gloria es para Dios. En medio de la circunstancia difícil, la gloria es para Dios. En medio de la abundancia, la gloria es para Dios. Porque cuando tú entiendes eso y empezamos a caminar en ese propósito y empezamos a darle la gloria a Dios por todo, empezamos a ver cómo Dios se mueve en nuestras vidas, aún en medio de lo difícil. Empezamos a darle la gloria a Dios. Porque escuchaba un mensaje el otro día, decía así, el dolor es necesario. Alégrate en el dolor. Y yo decía, ¿cómo es eso? ¿Por qué? Porque eso significa que ese dolor te va a permitir llegar a otro nivel. Y el dolor es necesario. Yo pasé todo eso y dice mi esposo, tú casi no compartes eso. Le digo yo, porque yo lo que comparto ahora es que la misericordia de Dios me alcanzó. Es cierto de que tuve muchas cosas, les puedo contar más todavía, pero lo que le puedo decir a estas alturas es de que estoy segura, ya no solo en el Dios que me enseñaron mis padres, sino en el Dios que me encontró. Cuando yo estaba perdida, cuando estaba a punto de ya no tener ninguna esperanza ya, cuando yo iba a matarme, Dios ahí tuvo misericordia y me fue a buscar. Así que si tú estás apartado, recuerda este mensaje que te voy a dejar ahora, nunca es tarde. Tú eres esa oveja que Dios está esperando, que Dios está buscando y que quiere abrazar. Tú eres esa oveja que Dios va a dejar esas 99 y buscarte a ti. Que Jesús va a dejar las 99 y te va a llegar a buscar, no importa dónde estés, si estás en las piedras, en el barranco, en el monte, en el desierto, donde te encuentres, ahí Dios te va a abrazar. Y te va a abrazar y te va a traer junto con las 99. Así que eso es lo que yo les puedo compartir y decir. Nunca pierdas la fe en Dios. A pesar de las dificultades, Dios es fiel. Amén. Yo espero que esto va a ser mucha bendición por cada uno que está escuchando vivamente. Mire que las cosas, no hay nada perfecto, lo único perfecto es Jesús. Yo sé que este testimonio va a ser de mucho impacto de mucha gente que está pasando procesos difíciles, que está pasando procesos ahorita. Espero que este sea de mucha bendición,
cómo Dios obró sobre la vida de mi esposa, perdiendo mitad de su familia, pasando un proceso difícil. Dios la restauró, la levantó y sigue siendo usada por Dios y la bendición con una gran familia. Y próxima semana va a estar compartiendo mi testimonio, como yo llegué a los pies de Cristo. Gracias, amor, por estar compartiendo tu testimonio. Yo sé que mucha gente se fue bendecido y puede entenderte también donde realmente viviste, que mucha gente me dice que la hija del pastor son bendecidos, son los más bendecidos y tienen todo la mano. No es así la cosa. Y como Dios la ha procesado y le sigo procesando y sigo usando fuertemente. Yo sé que va a ser mucha bendición por mucha gente que está escuchando, mejor que está pasando depresión o ansiedad, que está pasando momentos difíciles. Cristo les ama. Cristo vive, Cristo no está muerto, está vivo y quiere vivir en tu corazón en esta noche. Vamos a orar para cerrar esta noche. Quiero saludar quiero saludar a las personas. Sí, quiero saludar a los, bueno, que me han mandado mensajitos. Así es. Dice aquí, un saludo para toda la iglesia Cread, en Esquipulas, Matagalpa, la iglesia que me vio crecer en el ministerio, por decirlo así. Bueno, desde los 7 años estaba ahí. Que ha sido una iglesia de bendición, como dije, para mi vida, para mi familia, y que siempre han estado ahí orando por mí. Un saludo para todos. Bueno, vamos a ver aquí, dice, bueno, mi papá, amén, así es, ahí dando confirmación del testimonio que les contaba, gloria a Dios. Dice, bendiciones mi hermano César Landeros y Estercita Landeros. ¿Quién? Mi papá, Pastor Osorio. Dice, testimonio de la vida real. Amén. Dice Ruth, pastora Ruth, mi hermana. Amén. Dios les bendiga poderosamente. Amén. Amén. Hay saludos para toda la iglesia Oasis de Esperanza en León, Así es. Nicaragua. Amén. Una bendición, iglesia Oasis de Esperanza Amén. también. Bendiciones a toda es León, Oasis de Esperanza. Bendiciones, pronto vamos a estar allá. Sí, también Amén. saludos para mi tío Miguel, Amén. hermano de mi mamá, Miguel Escoto. Hola sobrina, dice. Gloria Saludos a Dios, para mi bendiciones. tío, para toda la familia que han sido de bendición para mi vida también. Dice hermano Fabio Bracamonte de la iglesia Cread, que el Señor Jesucristo le bendiga a Esther y a su esposo e hijos. Amén. Amén. Así que saludos para mi hermano Fabio, saludos para su esposa, hermano. hermana Elsie y a Bendiciones. toda la familia. Muchos saludos y bendiciones también. Esos son los mensajes y bueno, saludos a todos los que están conectados, que es una bendición que compartan este tiempo con nosotros también. Amén. Ahora sí vamos a orar. Vamos a Si orar. ustedes tienen alguna petición de oración, pues sería una bendición que puedan compartirla al privado o aquí en vivo. Queremos orar con ustedes y recordarles que el próximo miércoles vamos a estar compartiendo el testimonio de mi esposa de las calles al altar, lo que Dios ha hecho con su vida. Y cuando decimos de las calles al altar se escucha como algo, no, lo que quiere decir esto es de que a veces Dios nos saca de lugares o nos permite que estemos en ciertos lugares en muchas ocasiones para que lleguemos a conocer quién es Él. Amén. Así es. Por eso dice la canción que en el altar lo conocimos y en el altar nos quedamos. Cuando Amén. decimos altar Así nos es. referimos a Él, a su presencia, Así es. a su Amén. gracia y a su amor. Amén. Así que, bueno, dice mi hermana Brindana, la pastora Brindana Alcántara. Aquí vamos a leer el mensaje. Muchas bendiciones, que Dios los bendiga y los siga usando poderosamente. Amén. Amén. De saludos para pastora Brindana y para Saludos, toda pastora. su familia Amén. hasta Los Ángeles. Gloria a Dios. Amén. Desde Los Ángeles. Aleluya. Amén. Misiones a todos. Vamos a orar en esta noche. Amén. Creer que Dios va a tocar corazones atrás de este testimonio que mi esposa soltó. Dios está haciendo cosas grandes en su vida y sigue haciendo cosas grandes. Y que este testimonio sea de bendición para mucha gente que están allá afuera, que está escuchando en vivo, o conoce un ser querido. Comparta este testimonio, comparta las grandezas de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia, poniendo, mi Dios, esta palabra, Gracias, este Dios. testimonio, mi esposa, mi Dios, porque tú eres buena y grande, mi Dios, y nuevas son sus misericordias cada día. Y para que este testimonio llegue a los corazones que están pasando procesos, que está pasando tribulación, que está pasando momentos difíciles, mi Dios, que se cuentan, mi Dios, queriendo tirar la toalla, mi Dios, que se cuentan en esta hora en depresión, en ansiedad, derrotados, mi Dios.
Padre, que se encuentren, mi Dios, solos, en oscuridad, mi Dios. Padre, tú cánsalos, tócalos, mi Dios. Te pido que tú te traes un encuentro sobrenatural, porque Cristo no está muerto, tú estás vivo, mi Dios. Y Padre, que yo oro que tú, Padre, comiences a ser vivo vivir en los corazones de mis hermanos y hermanas que están escuchando, mi Dios, este mensaje, mi Dios, en esta hora que tú te manifiestas, mi Dios, donde ellos están, mi Dios, tócalos de la cabeza, de las plantas de sus pies, te caro, mi Dios, un encuentro y llenura del Espíritu Santo, mi Dios, que tú alimentes la esperanza, la fe, mi Dios, y que tu pueblo comience a buscarte con todo su corazón, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por esta preciosa noche, y ponemos todo delante de ti, todos mis hermanos, delante de tu presencia, en el nombre de Jesús. Dice Amén. mi hermano Fabio Bracamonte, amén. 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 Dice hermana Pastora Brigdana, pido oraciones por una joven que necesita mucho de Dios. Amén, amén. ¿Cómo se llama esa joven? No, por una joven que necesita mucho de Dios. Oh. Lo escribió la Pastora Brigdana. Gloria a Dios. Vamos a estar orando. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, ponemos a esta joven delante de tu presencia, mi Dios, donde se encuentre, mi Dios. Padre, tú sabes su necesidad, tú sabes el proceso que ella está pasando. Padre, declaro un encuentro. Declaro que esta joven se cansa, mi Dios, y comienza a clamar a ti, comienza a buscar de ti, mi Dios. Padre, que tú, mi Dios, que tú te manifiestes de una manera sobrenatural y toques este corazón de esta joven. Trae convicción, trae al arrepentimiento, trae, mi Dios, que ella se entregue su corazón y cuente ese amor, esa llenura que él siempre está buscando, mi Dios. Sanidad por su alma, sanidad por su familia, mi Dios. Y te cuadro a este jovencito salvo, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Se salva su vida y toda su casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Oramos también por todas las personas que están conectadas en este tiempo, Padre. Ponemos en tus manos sus vidas, sus familias, sus matrimonios, sus hijos, y que seas tú siempre trayendo ese refrigerio fresco, que seas tú siempre trayendo ese recordatorio a su mente de que tú estás ahí, de que tu amor y tu misericordia siguen ahí en su hogar, en su casa, en cada situación que se encuentre. Puede ser una situación muy difícil y que no tiene una respuesta humanamente, pero en Dios siempre hay una salida. En ti siempre hay una respuesta. Pongo ahí a cada una de las personas que también han estado escuchando y los que van a escuchar aún después de esta transmisión. Que seas tú trayendo siempre sanidad a sus cuerpos, Dios. Toda persona que tiene alguna enfermedad, ahora declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Que está pasando alguna situación, ahora declaramos libertad en el nombre de Jesús. Y sabemos de que tú eres el Dios de lo imposible, de que todo lo que para nosotros es imposible, tú lo haces posible. Lo creemos en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos a cada una de las personas que están apartadas, perdidas en el mundo y sin esperanza, que puedan recibir la palabra de salvación, que puedan recibir a Jesús en su corazón, y que tú puedas tocar esos corazones y que todos podamos encontrarnos, y que todos podamos encontrarnos allá en las bodas del Cordero, que todos podamos escuchar tu palabra y no solo escucharla, sino también recibirla y atesorarla en nuestros corazones. Pongo en tus manos a todo el país de Nicaragua, que seas tú trayendo siempre esa abundancia a sus casas, a cada una de las familias, a cada una de las personas que están en Nicaragua, Dios, mi país, el país que me vio nacer. Que seas tú trayendo siempre esa bendición a sus casas, a sus hogares. Pongo en tu mano también a cada una de las personas que están en este país, en este estado, Dios. Que seas tú trayendo siempre esa paz que solo tú puedes dar. Que seas tú trayendo, Dios, esa respuesta en cualquiera de las situaciones que se están atravesando en este tiempo, que podamos poner nuestra confianza en ti. Cada una de las personas que se encuentra en cada lugar del mundo, Dios. Que seas tú viendo sus necesidades y que podamos siempre nosotros orar por todos, unos por los otros, Dios. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendiciones a todos. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Fue un gusto, un placer para mí compartir con ustedes. Es una bendición haberles compartido un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida, de lo que ha sido mi vida a lo largo de los años, pero sobre todo decirles de que en Dios siempre
hay esperanza. Amén. En Dios siempre hay una solución y que Él nos puede dar esa paz que el mundo no da. Solo en Él la encontramos. Así que les dejo ese mensaje. Espero que se puedan conectar con nosotros el próximo miércoles a las 7 de la noche en Nicaragua, 5 Amén. p.m. California. Va a ser un programa muy especial también donde vamos a compartir el testimonio de mi esposo, que sé que va a ser de mucha bendición para muchas personas. Así que compártalo en vivo, conéctese con nosotros, escríbanos por ahí, mándenos siempre sus mensajitos que son una bendición. Y recuerde, queremos orar por usted. Puede escribirnos al privado para que podamos estar orando por sus peticiones y siempre compartiendo con ustedes el mensaje de salvación. Este es su programa Altar Familiar. Nos encontramos el próximo miércoles. Bendiciones. Bendiciones a todos. Amén. Bendiciones. Dios te bendiga.